Hola, muy buenos días, bienvenidos a Una Vuelta por el INTA, el programa que da a conocer los avances científicos, técnicos e institucionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Los temas que trataremos en Una Vuelta por el INTA del día de hoy están relacionados, por un lado, con el avance de la maquinaria agrícola a nivel nacional e internacional, por un lado. Además, ¿qué son los fitoplasmas? ¿A qué plantas y a qué cultivos atacan? ¿De qué manera? Será otro de los temas. ¿Cómo preparar un alimento balanceado en casa para alimentar a las gallinas que tenemos en el gallinero en casa, como decía? Es otro de los temas. Desde el sur y sudeste de la provincia de Córdoba se reunió la red de cultivares de soja que surgió de esas reuniones, también se tratará en esta vuelta por el INTA del día de hoy. Trabajo interinstitucional entre la Sociedad Rural de Canals con el INTA de la zona sur-sudeste de la provincia de Córdoba. Y además la producción agroecológica también se ha instalado en el sur de la provincia, en este caso en Holberg, sur de la provincia de Córdoba. Estos son los temas de Una Vuelta por el INTA del día de hoy. Con el paso del tiempo, la evolución de la maquinaria agrícola a nivel nacional e internacional ha sido muy significativa, ha sido muy importante. Estos tiempos no son distintos a los anteriores. Se viene una nueva revolución de la maquinaria agrícola, muchos cambios. Mario Bragaccini, especialista en este tema, nos cuenta acerca de los cambios en la maquinaria agrícola a nivel nacional e internacional. Los avances tecnológicos de la maquinaria agrícola global y nacional están relacionados al aumento de la capacidad de trabajo. No tiene límite, siempre la máquina viene creciendo en tamaño y en capacidad de trabajo. En automatismo, las máquinas son cada día más automatizadas, más conectadas con algún posicionamiento satelital, conectadas a través de telemetría con una base o con una nube web. O sea que la máquina recibe información en tiempo real y la máquina envía información en tiempo real. Esa información está siendo procesada por software específico que tiene encargado toda la inteligencia de los técnicos de las diferentes áreas que interviene en el desarrollo de la maquinaria agrícola y el funcionamiento, ya sea una sembradora, una fertilizadora, una pulverizadora, una cosechadora. Y eso le mejora la performance a la maquinaria agrícola, la hace más inteligente, porque en función de lo que está leyendo con algunos sensores o lo que tiene cargado, previamente de cada sitio del campo o de cada situación del cultivo, la máquina modifica su prestación y la hace más precisa y la hace más eficiente. Yo diría que estamos muy cerca de que la máquina sea un robot, que la máquina no tenga necesidad de ser conducida, que funcione una máquina, 2 o 3 máquinas en el campo y haya un solo operario, una máquina que es observada, digamos, no guiada porque es autoguiada, con un conductor, y las otras 2 por sistemas de radio, copian lo que está haciendo la primera, o sea, 3 máquinas en el campo y un solo operario, o directamente la máquina, un robot que si bien está un operario en el campo o el dueño de la máquina, no está conduciéndola y solamente está haciendo de control o está esperando que termine su operación para ser rápidamente reabastecida, ya sea una pulverizadora, una fertilizadora, una sembradora, o una persona que le saca el grano a una cosechadora. Pero básicamente la máquina se autorregula. Aquí en Argentina existe el contratismo, entonces el productor no necesariamente esto es un nicho de mercado para productores grandes, sino es para productores medianos y para productores pequeños que seleccionan diferentes ofertas de servicio y eligen la máquina que tiene prestaciones de agricultura y ganadería de precisión.
ya que toqué el tema de ganadería de precisión, no se reemplaza la máquina inteligente y los software, no reemplazan la inteligencia y el desarrollo de cada una de las áreas temáticas que tienen que ver con la agricultura y la ganadería. El técnico va a seguir siendo el protagonista que carga, que programa y que hace que la inteligencia de la máquina se transforme en un dato agronómico, un dato ganadero que hace más eficiente el proceso. Ahora nos trasladamos al CIAP, aquí en Córdoba, camino a 60 cuadras, para que Luis Consi nos cuente qué son los fitoplasmas, a qué cultivos y a qué plantas afectan y de qué manera. Los fitoplasmas son bacterias que afectan plantas, que tienen la particularidad de vivir exclusivamente en tejido vivo, sean plantas o sean insectos, porque son los insectos los que los transmiten de plantas enfermas a plantas sanas. No pueden vivir en vida libre. Estos fitoplasmas producen síntomas en las plantas en las que están. El más frecuente es el sobrebrotamiento, que produce en cada yema una gran cantidad de brotes, amarillamientos, a veces enrojecimientos, los entrenudos muy cortitos. Y por supuesto, la presencia de fitoplasma está asociada en términos generales a pérdidas en el caso de los cultivos o la muerte de la planta finalmente a lo largo del tiempo. Los fitoplasmas en el mundo, porque están en todo el mundo, afectan un sinnúmero de cultivos, ha sido detectado en más de 1000 especies de plantas. Pero en Argentina lo hemos encontrado afectando numerosos cultivos. Lo más importante quizás es el ajo, que tiene vital importancia porque el ajo para nosotros es una de las hortalizas exportables más importantes, en paraíso, en frutilla, en duraznero, en alfalfa, en girasol, y así podríamos seguir. En algunos de estos casos hemos evaluado el daño, hemos evaluado las pérdidas que producen, la incidencia, y en otros casos lo estamos haciendo. También estamos estudiando un poco sobre los insectos involucrados en esa transmisión. Y también, por supuesto, estudiamos un poco la bacteria, o sea, el fitoplasma en sí. Estas bacterias son muy particulares. En el caso de ajo, que me parece un cultivo muy interesante para analizar, hemos visto durante este tiempo que hemos estudiado que es muy cíclico. Hay años donde aparece un 25% de plantas afectadas con su daño, porque en general la planta muere, y otros años es apenas del 1%. Nosotros pensamos, todavía está en el estudio esto, que esto tiene que ver con los insectos vectores y con el cambio climático o el clima que afecta a las poblaciones de vectores, pero todavía no lo sabemos con certeza. En el caso del ajo también hemos encontrado que cuando el fitoplasma aparece muy temprano en el cultivo, muere, y cuando aparece tarde, la planta puede producir una cabeza y pasar al año siguiente. Creemos que esta es la forma en que se transmite de un año al otro, pero a su vez esto tiene un doble problema, que es que el ajo, que es una hortaliza exportable, tiene algún grado de limitación al momento de exportarlo si es que tenemos presencia de fitoplasma en el material que se está exportando, el material biológico. Porque en realidad hay un grupo de insectos que vulgarmente se lo conoce como chicharritas, que son hemípteros, que transmiten los fitoplasmas, pero no todos los hemípteros, no todas las chicharritas los transmiten, y entonces hay que demostrar qué chicharrita es la transmisora y luego estudiar esa que es la transmisora, cuál es el ciclo de vida, cuáles son los picos de población para tratar de plantear estrategias de control. Entonces hay que estudiar a cada uno en particular. Otra cosa que me parece interesante destacar es que cuando uno habla de fitoplasmas, no es un solo fitoplasma. De hecho, en Argentina hemos encontrado una gran diversidad, mucho más de la que pensábamos inicialmente, e incluso hemos encontrado fitoplasmas nunca antes citados en el mundo. Lo estamos proponiendo como nuevas especies de bacterias, y eso hace que entonces tengamos que estudiar cada patosistema en particular, cada fitoplasma en particular y cada enfermedad en particular.